Hola a todos. Hoy les traemos una historia conmovedora que no querrán perderse. Conoceremos a un niño con necesidades especiales que, a pesar de ser ignorado en la escuela, encuentra la esperanza y el apoyo que tanto necesita, gracias a una profesora extraordinaria. Acompáñennos en este viaje de transformación y descubramos juntos el poder del amor y la empatía. No olviden darle like y suscribirse para más historias inspiradoras. La historia de Lucas no empezó con un gran evento, ni con un diagnóstico que sacudió los cimientos de su familia. Comenzó con un susurro, una ligera disonancia en el coro de la vida que, con el tiempo, se convirtió en un estruendo de silencio. Desde que era un bebé, Lucas, con sus ojos color miel y una sonrisa que rara vez alcanzaba a sus labios, habitaba un mundo que se movía a un ritmo diferente al del resto. No era sordo, pero a menudo no respondía a su nombre. No era ciego, pero su mirada a veces se perdía en un punto lejano, como si estuviera viendo algo que nadie más podía. Era un niño auténticamente singular en un mundo que premiaba la uniformidad. Los primeros años en el jardín de niños fueron un desafío para Lucas. Sus compañeros, con su curiosidad infantil, lo rodeaban como un enigma, llamándolo el niño que no habla o el raro. Lucas se refugiaba en su mundo, alineando juguetes y evitando el contacto visual. Los maestros, abrumados por la clase, lo dejaban en su rincón, asumiendo que era simplemente tímido. El verdadero cambio llegó en la escuela primaria. El bullicio aumentó y las expectativas crecieron. Lucas, acostumbrado a la soledad, se convirtió en una sombra. Los demás niños lo ignoraban y él se sentaba solo bajo un árbol, observando. Durante el almuerzo, sus compañeros se reían de él por accidentes como derramar leche. Los maestros lo veían con pena y frustración, diciendo que no se esforzaba o no seguía instrucciones, sin darse cuenta de que esto era un grito de ayuda y que su dificultad para procesar las instrucciones era la verdadera causa de su comportamiento. El informe de sus evaluaciones era una letanía de «necesita mejorar» y no ha alcanzado los objetivos. Su coeficiente intelectual, una cifra fría y desalmada en una hoja de papel, no reflejaba el complejo y vibrante mundo que existía dentro de su mente. Los padres de Lucas, con el corazón roto, se enfrentaban a una realidad cruel. Su hijo no era malo ni flojo, era simplemente invisible. La escuela, ese supuesto faro de aprendizaje y crecimiento, se había convertido en una prisión de indiferencia para él. Entonces llegó el 5º grado, y con él una nueva maestra. Su nombre era Elena Vargas. La primera vez que la vi, parecía una mujer común, de unos 40 años, con el cabello recogido en una coleta y unos lentes que se deslizaban por su nariz. Pero lo que la distinguía era algo más profundo, una calma que irradiaba de su ser y una habilidad para ver a cada niño, no como un número o una estadística, sino como un universo único. Desde el primer día, Elena notó a Lucas, no solo porque se sentaba en la última fila y no hacía ruido, sino porque su silencio era diferente. No era el silencio de la timidez, sino el de la contención, como un manantial que busca una salida. Lo observó detenidamente, cómo sus ojos seguían el movimiento de los objetos en la pared, cómo sus dedos tocaban el borde de su pupitre con un ritmo constante, cómo su rostro se iluminaba brevemente cuando miraba los libros de historia con ilustraciones detalladas. A diferencia de sus predecesores, ella no vio a un niño que se negaba a participar, sino a uno que no sabía cómo. Una tarde, mientras la clase trabajaba en un proyecto de grupo, Elena se sentó junto a Lucas. A él no le gustaba el contacto físico. La cercanía de otra persona lo hacía sentirse incómodo. Ella lo sabía. Se sentó a una distancia respetuosa, se inclinó ligeramente y le preguntó: «Lucas, ¿puedes decirme algo que te guste?» El niño no respondió. La miró por un segundo y luego desvió la mirada. Elena no se rindió. Continuó: «A mí me encanta la historia, especialmente la de los antiguos egipcios. ¿Has visto las pirámides? Me parecen fascinantes». Por primera vez, Lucas mostró una reacción. Una sonrisa ligera, casi imperceptible, curvó sus labios. Elena, que ya había pasado horas investigando sobre el trastorno del espectro autista, TEA, supo en ese momento que la historia era la clave.
Era un tema que había visto que él escogía en la biblioteca, un lugar que frecuentaba en sus solitarios recesos. Al día siguiente, Elena se presentó en su escritorio con un libro gigante sobre las civilizaciones antiguas. No se lo entregó, simplemente lo colocó en la mesa frente a él. «Es un libro muy interesante», dijo. «Si quieres, puedes verlo». Lucas, lentamente, se acercó y lo tomó. Pasó la hora de la clase inmerso en sus páginas, sus ojos escudriñando cada detalle de las ilustraciones. Fue el comienzo de su conexión. Elena sabía que para llegar a Lucas debía abandonar los métodos tradicionales. No podía enseñarle con el modelo de «un tamaño sirve para todos». Creó un sistema de comunicación único para él, utilizando tarjetas con imágenes para ayudarlo a expresar sus necesidades y sentimientos. Utilizó sus intereses como puentes hacia el aprendizaje. Cuando enseñaba matemáticas, usaba problemas que involucraban las distancias entre las pirámides. Cuando enseñaba a escribir, lo animaba a describir sus imágenes favoritas del libro. Un día, le propuso un desafío. «Quiero que me digas, con tus propias palabras, ¿qué es lo que te gusta de este libro?». Lucas, con el rostro contraído por el esfuerzo, no respondió. Pero en lugar de frustrarse, Elena le mostró una aplicación en su tableta. Era un sistema de texto a voz. Con un toque en la pantalla, el niño podía escribir, y su voz artificial se reproduciría. Esa tarde, la tableta de Lucas, en un tono robótico, dijo: «Me gusta cómo los egipcios construyeron, cómo los bloques eran grandes y el agua ayudó». Elena sintió una oleada de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, la mente de Lucas había hablado. El progreso fue lento, pero constante. Con el apoyo de Elena, Lucas comenzó a participar en la clase, no de la manera tradicional, levantando la mano y hablando, sino a su manera. Cuando un compañero de clase estaba atascado en un problema de historia, Lucas, silenciosamente, se acercaba y señalaba la respuesta en el libro o escribía una nota en su tableta. Al principio, los demás se sorprendieron. ¿El niño silencioso sabía la respuesta? Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte. La maestra aprovechó este momento para educar a sus alumnos sobre las diferencias neurológicas. Les habló de la neurodiversidad, de cómo las mentes de algunas personas, como la de Lucas, funcionan de manera diferente, pero no por ello son menos valiosas. Les enseñó a apreciar a Lucas por sus talentos, no a ignorarlo por sus desafíos. Poco a poco, los niños dejaron de verlo como el niño que se balancea y comenzaron a verlo como el que sabe de los egipcios o el que es increíblemente bueno con las matemáticas. Ya no se reían de él en el almuerzo, sino que le preguntaban: ¿sabes por qué los dinosaurios se extinguieron? Lucas, a su ritmo, respondía, no con su voz, sino con la suya. El cambio en Lucas fue profundo. Su sonrisa, que antes era una rareza, comenzó a aparecer con más frecuencia. Su mirada, que solía perderse en la nada, ahora se enfocaba en el rostro de Elena y de sus compañeros cuando se comunicaba con ellos. Su lenguaje, aunque no era el de los demás, se había vuelto una herramienta poderosa. El verdadero punto culminante de la historia llegó al final del año escolar. El director de la escuela organizó una ceremonia de premiación para reconocer el progreso de los alumnos. Cuando el director llamó a Lucas al escenario, el niño subió lentamente, con la mirada fija en el suelo. Elena, que lo acompañó, le dio un suave empujón de aliento. «Lucas», dijo el director, «este premio es para ti, por tu excepcional progreso y por tu coraje para mostrarle a todos tu increíble mente». El público aplaudió. Sus padres, sentados en las primeras filas, lloraban de alegría. Y Lucas, en el escenario, levantó la cabeza. Miró a la audiencia, miró a Elena y sonrió. Era una sonrisa real, llena de una mezcla de orgullo, alivio y, por primera vez, una sensación de pertenencia. La historia de Lucas no es solo sobre un niño con necesidades especiales. Es una lección para todos nosotros. Es una crítica a un sistema educativo que a menudo privilegia la uniformidad sobre la individualidad, la memorización sobre la comprensión. Es un recordatorio de que a veces, lo más revolucionario que podemos hacer es simplemente detenernos y ver. Ver a aquellos que han sido ignorados, escuchar a aquellos que han sido silenciados y encontrar la forma de comunicarnos con aquellos que parecen estar en un mundo aparte. Gracias a la visión y la dedicación de una sola maestra, un niño que alguna vez fue una sombra invisible se convirtió en una luz. Lucas no fue curado,
No se convirtió en un niño neurotípico. Permaneció siendo auténticamente él mismo, con su singularidad y sus desafíos. Pero lo que cambió fue su mundo. Ya no estaba solo en la oscuridad. Ahora, en el laberinto de la vida, tenía un hilo de luz que lo guiaba. Y ese hilo no era más que la compasión y la visión de una maestra que se atrevió a ver a un niño que los demás habían decidido ignorar. El final del 5º grado no fue el final de la historia de Lucas, sino el prólogo de un nuevo capítulo. La ceremonia de premiación, con su aplauso resonante y la sincera sonrisa de Lucas, se convirtió en un faro para toda la escuela. De repente, el niño que una vez fue una sombra era un ejemplo viviente de lo que la empatía y la adaptabilidad podían lograr. El director, conmovido por la transformación de Lucas, convocó a una reunión extraordinaria con todo el personal docente. La maestra Elena Vargas, de pie frente a sus colegas, habló no solo de la historia de Lucas, sino de la necesidad de un cambio sistémico. El problema no era Lucas, dijo Elena, con una voz tranquila pero firme. El problema era que nosotros no estábamos equipados para entenderlo. Estábamos intentando que un pez trepara un árbol. La neurodiversidad no es una anomalía, es una realidad. Y como educadores, es nuestra responsabilidad adaptar el ecosistema, no esperar que el pez cambie su naturaleza. Su discurso fue un punto de inflexión. El director, con la convicción de que había que actuar, creó un comité de inclusión y neurodiversidad liderado por Elena. La primera tarea del comité fue reestructurar el currículo para hacerlo más flexible y accesible. Se introdujeron métodos de enseñanza multisensoriales, se fomentó el uso de herramientas tecnológicas como la tableta de Lucas y se promovió la creación de rincones de calma en cada salón de clases para los estudiantes que necesitaban un espacio para regular sus emociones. La noticia de la Escuela de la Inclusión se extendió por la comunidad. Los padres de otros niños con necesidades especiales que antes se sentían aislados comenzaron a acercarse a la escuela, buscando un refugio para sus propios hijos. La historia de Lucas se convirtió en un símbolo de esperanza. Sus padres, que habían luchado en silencio durante años, se convirtieron en defensores vocales de la causa, compartiendo su experiencia en foros comunitarios y aconsejando a otras familias que atravesaban el mismo calvario. El paso a la secundaria fue un nuevo desafío. Los pasillos, ahora llenos de adolescentes con hormonas en ebullición y una compleja red de jerarquías sociales, podrían haber sido un regreso a la invisibilidad. Pero Lucas no era el mismo niño. Llevaba consigo el estandarte de su singularidad. Gracias a los cimientos que Elena había construido, sus compañeros de primaria se convirtieron en una red de apoyo, asegurándose de que nadie se burlara de él y de que tuviera con quién sentarse en el almuerzo. Lucas destacó en sus áreas de interés, convirtiéndose en el genio de la historia de la escuela y resolviendo problemas de física con sorprendente facilidad. Sin embargo, su mayor avance fue social. Con la ayuda de un terapeuta ocupacional, Elena le enseñó a decodificar la comunicación no verbal y a practicar interacciones sociales básicas, dándole herramientas para navegar el mundo a su manera. Un día, en clase de arte, el maestro pidió que crearan una obra que representara su mundo interior. Mientras los demás dibujaban paisajes, Lucas trabajó en silencio en un lienzo enorme. Cuando lo presentó, todos quedaron asombrados por su intrincada pintura de una ciudad antigua llena de engranajes y tuberías, una representación visual de su mente. Esa obra no solo le valió el premio de arte de la escuela, sino que también abrió una ventana a su universo interior. Los años pasaron. Lucas se graduó de la secundaria con honores, ingresando a una prestigiosa universidad para estudiar ingeniería. Su viaje, que comenzó en la soledad, culminó con una comunidad de amigos, profesores y una familia que lo veía, no por sus limitaciones, sino por su potencial ilimitado. La maestra Elena Vargas, que se jubiló unos años después, recibió innumerables premios por su labor, pero su mayor recompensa fue una carta que recibió de Lucas, escrita en la tableta que le había regalado, ahora con una interfaz más avanzada. El mensaje era simple, pero contenía un universo de gratitud. «Señora Vargas», escribió Lucas, «siempre fuiste mi puente. Me enseñaste que mi silencio no era una debilidad, sino una forma diferente de hablar. Me diste una voz cuando no la tenía. Me mostraste un mundo donde mis diferencias eran fortalezas. Gracias por verme». La historia de Lucas se convirtió en una leyenda en la escuela, contada a nuevos maestros y padres escépticos.
Era un relato sobre la importancia de la paciencia, la innovación y la mirada compasiva, demostrando que la verdadera educación no se mide en calificaciones, sino en ver el potencial de cada niño. El último día de clases de Elena, el director organizó una celebración en el patio. Todos sus antiguos alumnos estaban presentes, pero el momento más memorable fue cuando Lucas, ya un joven confiado, se acercó a ella. Le dio un abrazo que para algunos podría haber parecido incómodo, pero para Elena fue la confirmación de su labor. Lucas le susurró al oído: «Gracias, maestra, me salvaste». Con lágrimas en los ojos, Elena comprendió que Lucas también la había salvado a ella, enseñándole que la verdadera enseñanza es una vocación y una búsqueda de luz en cada alma, incluso en las más oscuras. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.